estuvimos viendo, la semana pasada comenzamos eh, con las tablas de frecuencia. Decíamos que las tablas de frecuencia nos ayudan precisamente a evaluar datos, analizar datos estadísticos a través de los cuales pues podemos sacar cierta información. Eh, yo se los explicaba, como les dije ese día, en forma manual, pero pues lo vamos a estar viendo a través de Excel. Entonces, ahorita yo les voy a compartir la pantalla de Excel para ver cómo se crearía una tabla de frecuencias a través de la hoja de Excel, que me comentaban que algunos sí trabajan con Excel, algunos no, pero pues lo vamos a ver paso a paso. No me acuerdo de ti, Norma, y de Mónica, que me dijeron si trabajaban con Excel o no lo hacían. Sí, profe, sí, sí. Bueno, no, o sea, sí hemos visto por en las clases, Ajá, ok. pero en promedios, pero así de que no mucho. Ah, ok. Bueno, Por las listas un poquito, Ajá, profe. las listas. Pero así, no es como un trabajo de oficina que utilizas más el Excel. así es. Ujú. Ah, bueno, le voy a compartir aquí mi archivo de Excel, una hoja de cálculo que ya la tengo comenzada precisamente para ver lo que son las tablas de distribución de frecuencias. Muy parecido al ejemplo que hicimos en la clase pasada en el pizarrón. Yo aquí tengo una lista de datos que representan calificaciones de 20 alumnos. Esas calificaciones yo quiero contestar, como les mencionaba, las preguntas que vienen aquí abajo, de cuántos alumnos obtuvieron una calificación de 8, qué porcentaje de alumnos obtuvieron la calificación de 6 en adelante, y así sucesivamente. Entonces, para darle respuesta a esas preguntas, pues tenemos que elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Si nos acordamos, lo primero que tenemos que hacer, pues es este, poner los encabezados de mi tabla de frecuencia, que en este caso, pues como mencionan ustedes que han trabajado con Excel, sabemos que Excel es una hoja de cálculo donde vamos trabajando con celdas y las celdas están referenciadas a través de la columna y la fila. Yo voy a comenzar aquí en la celda A1. Puede ser en cualquier lugar donde ustedes quieran su tabla de datos, es donde van a comenzar a crearla. En este caso, yo voy aquí a poner y precisamente mi primer columna es el dato que está en estudio, que son las calificaciones. Le pongo aquí la calificación. La siguiente columna que vamos a colocar aquí, pues es la frecuencia para saber cuántos alumnos obtuvieron cierta calificación. Entonces aquí vamos a ponerle ahora lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta. Entonces aquí ya tengo la frecuencia absoluta. ¿Quién se acuerda de qué otras columnas lleva? Me faltan columnas aquí. Después de la frecuencia absoluta, ¿qué otra columna tenemos que hacer? Frecuencia acumulada, La frecuencia Sí. acumulada, ajá. La frecuencia frecuencia, relativa también, ¿no? ¿cuál, perdón? Frecuencia acumulada, frecuencia relativa. Relativa, ajá. mm, mm, La porcentual. Exacto. Después de la relativa, Ujú, acostumbramos a poner la frecuencia porcentual porque están ujú. relacionadas. Sí. ujú. Entonces, la frecuencia relativa, luego la frecuencia porcentual, la frecuencia porcentual, La absoluta. posteriormente, luego la frecuencia acumulada. Ok. La absoluta, perdón, es la que La tenemos aquí ya variable. en la segunda columna, que es la cantidad de alumnos que sacaron cada calificación. Analizando los datos, aquí lo que podemos hacer, como les menciono, pues estamos trabajando con Excel y ahorita son 20 alumnos, o sea, o 20 calificaciones que podemos analizar a ver cuántas personas sacaron un 3, cuántas personas sacaron un 4, un 5, no sé, un 10. Pero si fueran, como les mencionaba también en la clase pasada, que fueran 100, 300 alumnos, pues imagínense para estar contabilizando así e ir buscando, ah, sacó 10, sacó 5, sacó 4, etcétera, etcétera. Entonces, lo más recomendable, si en este caso, como ustedes dicen, tienen un listado en Excel, pues mejor lo ordenamos en forma ascendente con respecto a su calificación o descendente, ya depende de ustedes cómo lo quieran ordenar. Pero el chiste es de que pues que me vaya agrupando como quien dice desde la calificación más pequeña o más alta
pero que estén todos juntos los que sacaron 10, los que sacaron 9, los que sacaron 8, o viceversa. Si lo ordenan de menor a mayor, todos los que sacaron desde 0, desde 1, 2, 3 de calificación. Entonces, una vez que los seleccionamos, para, para ordenarlos, pues aquí en el menú datos aquí en el menú datos viene el comando ordenar, que yo les recomiendo, perdón, que seleccionemos este comando, porque los comandos que están aquí, o los botones de A a la Z, Z a la A, también me ayuda a ordenar los datos. Pero ¿cuál es la diferencia? De que estos botones de A a la Z y Z a la A me ordenan los datos por el primer campo o la primera columna, que en este caso sería el número de alumnos. ¿Sí? Entonces, pero yo no quiero el número de alumno, perdón. Yo no quiero ordenarlos por el número de alumno, quiero ordenarlos por la calificación para que se me sea más fácil contabilizarlos. Entonces, así como lo tengo seleccionado, repito, le doy al botón ordenar y me aparece este cuadro de diálogo donde dice ordenar por columna. Pues no lo quiero ordenar por el número de alumno, lo quiero ordenar por calificación. ¿Qué voy a ordenar? Efectivamente los valores y lo que les mencionaba, de menor a mayor, de mayor a menor, pues aquí ya depende de nosotros. Yo lo voy a poner de menor a mayor, le doy a aceptar y ahora sí, no me importa que se haya movido el número de alumnos. Lo que a mí me interesa es de que tener todos agrupados para que me sea más fácil contarlo. Aquí, por ejemplo, ya puedo ver que dos alumnos sacaron dos alumnos sacaron 2, un alumno sacó un 3, dos alumnos sacaron un 4, dos alumnos sacaron un 5 y así sucesivamente. Entonces, la calificación más pequeña pues es 2, que eso también me va a servir para ponerlo acá en mi tabla de frecuencia, comenzar con la calificación 2. O sea, no hay nada, no tiene caso que ponga el 0, que ponga el 1, porque nadie sacó esa calificación. Entonces, hay personas que sacaron 2, hay personas que sacaron un 3, que sacaron un 4, un 5, un 6, 7, 8 y la calificación máxima 10. Ahora sí, como les mencionaba, como ya tengo ordenados aquí los datos, pues es más fácil saber y contabilizarlos de cuántos alumnos sacaron cierta calificación. Les decía la semana pasada que la frecuencia absoluta, pues es las veces que se repite, en este caso, el 2, que son los alumnos que sacaron una calificación de 2. Y pues ya ordenados los datos, vemos aquí que son precisamente 2 alumnos los que sacaron un 2. Lo voy marcando ahí para que sepan de dónde saqué los valores. Entonces hay 2 alumnos que sacaron un 2. Luego, ¿cuántos alumnos sacaron un 3? Bueno, nada más un alumno sacó un 3. Los vamos contabilizando, ¿no? ¿Cuántos alumnos sacaron 4? Pues también hay 2 alumnos que sacaron un 4. Repito, el color yo nada más lo estoy poniendo para identificar de dónde estoy sacando los datos. ¿Cuántos alumnos sacaron un 5? Pues también hay 2 alumnos que sacaron un 5, ¿no? Vamos contabilizando. Hay un alumno que sacó un 6 nada más, un solo alumno. ¿Cuántos alumnos sacaron 7? Son 3 alumnos. Son 3 alumnos los que sacaron un 7. Uno, dos, tres, 4 alumnos. 4 alumnos los que sacaron. Un solo alumno sacó un 9. Y 3, son 3 alumnos, 4. Son 4. 4 alumnos. No se alcanzaba a visualizar el último. Son 4 alumnos los que sacaron un 10. Que decíamos nosotros la semana pasada que el total de esa columna pues va a ser 20, porque son 20 alumnos o son 20 datos en estudio. Igual aquí lo puedo hacer en forma manual, ponerle igual, suma, etcétera. Pero también, jóvenes, aquí arriba, sabemos nosotros que está aquí arriba el botón autosuma. Nos quedamos posicionados donde queremos el resultado, que en este caso es la suma de los datos.
damos clic a este botón de autosuma, me aparecen las funciones básicas de Excel: suma, promedio, contar, max, min. Yo quiero la suma y automáticamente me selecciona el rango que está por arriba de donde estoy escribiendo la función. Si está correcto el rango, que incluso lo remarca con esa línea punteada, dice que voy a sumar desde B2 hasta B10, verificamos si es el rango correcto. Si está correcto, pues ya nada más le damos un enter y aquí están los datos. Aquí dice que son 25 y según yo eran 20. En algo me equivoqué. Son 2, es 1, son 2. Ya sé dónde está el error. Hay un error. En el número En el En el 4, ¿no? 5, En el 4. en el 4, exacto, en el 4 son 2 y Sí. del 5 también. Del 5 5 son también 2. son 2. Ahí están los Ajá. 20. Ahí estaba el error. Fíjense bien, ahí por ejemplo, igual, los conté en forma manual. O sea, visualizando la lista de datos y fui contando y me equivoqué. Y suele suceder, ¿verdad? O sea, somos humanos. También hay una función que nos permite contar para que lo hagamos a través de fórmula y pues nos equivoquemos menos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a insertar una columna, esa la voy a remarcar en otro color para que sepan que es la misma columna, pero lo estoy haciendo de una manera diferente. En esta columna va a ser la misma columna, repito. Yo puedo poner o utilizar la función igual, contar. Acá arriba en la barra de fórmulas, como quiera también se ve la función, porque a lo mejor no pueden decir, es que por el color que le puso no se visualiza. Igual contar, punto sí, voy a contar valores en base a una condición. ¿Sí? Igual contar, punto sí, abro paréntesis, pongo el rango de donde yo quiero contar, que sería este rango donde tengo las calificaciones de los 20 alumnos. Dice que voy a contar de la celda K2 a la celda K21, pongo una coma y entre comillas pongo una condición. ¿Qué quiero contar? Pues en este caso, las calificaciones que sean igual a 2. Cierro comillas, cierro paréntesis, dice igual contar punto sí, K2 a K21. La función sí es precisamente, vas a contar si en el rango de K2 a K21 la calificación es igual a 2. Le doy un enter y observen ustedes que aquí está ese 2 que yo lo puse en forma manual. Entonces, esa fórmula igual la puedo copiar, pero no sé si se acuerdan que en primero vimos que en Excel hay una referencia relativa y una referencia absoluta. La referencia absoluta es para que el rango de donde, en este caso de donde yo estoy contando, permanezca fijo, que no se modifique. Porque miren, si yo copio la fórmula así como está, me salen ceros. ¿Por qué? Porque al momento de copiar aquí, observen acá en la barra de fórmulas, está buscando de K3 a K22. En la siguiente, de K4 a K23. En la siguiente, de K5 a K24. No, el rango sigue siendo el mismo. Siempre va a ser de K22 a K21. Entonces, acuérdense que para convertirlo en una referencia absoluta, le inserto los signos de pesos entre la columna y la fila. Lo voy a copiar y ahorita les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Por qué me apareció para todos 2? ¿Por qué? Tengo que hacer una pequeña modificación, no al rango, Es a otra cosa. porque, es porque se quedó fijo el valor 2. Exacto. Este es el único que tengo que modificar. Aquí, ¿quién va a contar? Pues los que sacaron 3. Acá en la tercera, ¿qué va a contar? A los que sacaron un 4. Exacto. y el signo de peso se tiene que poner desde el principio, o sea, desde Sí, el número 2. desde que la creamos, lo debía de haber puesto, nada más que para que se acordaran también ustedes, pero sí, o sea, como les digo, o sea, el uso del Excel, pues es irlo practicando y familiarizarnos con su uso.
¿verdad? O sea, ahí sí lo debemos de haber puesto desde el principio para que al momento de copiarlo, pues ya lo hubiera hecho normal. Pero en este caso, el criterio, como dijo ahorita, creo que fue normal, como se quedó fijo el 2 de la primera función, eso es lo que sí tendría que estar modificando nada más. Porque imagínense, ahorita les dije, pues son 20 alumnos y como quiera me equivoqué al contar, pues mejor lo hago con la función, ¿verdad? Aquí ya nada más le voy modificando la condición. O sea, vas a contar, sí, siempre y cuando la calificación sea 9, por ejemplo, y el último, pues que sea 10. Acuérdense que para modificar el contenido de una celda, ya sea que le dé doble clic a la celda o se vengan directamente acá arriba a la barra de fórmulas. Se posicionen en la celda que quieran ustedes y acá arriba en la barra de fórmulas puede modificar lo que sea necesario. Entonces, como preguntó su compañera, ¿desde el principio debía haber puesto? Pues sí, para copiarlo de una vez y que no me hubiera modificado el rango y ya nada más hubiera modificado la condición, que contara los que sacaron un 3, los que sacaron un 4, etcétera. Entonces, esas dos formas hay de contar el valor o las celdas dentro de una hoja de cálculo. Igual, si yo sumo, me dice que va a sumar de C2 a C10 y ahora sí, ahí están los 20. Entonces aquí lo importante de Excel o cuando estamos utilizando Excel es de que empleemos bien las fórmulas o las funciones, porque por ejemplo aquí, o sea, imagínense que no supiéramos, ¿verdad? O sea, de que, ya le puso el signo de pesos para que se convirtiera en valor absoluto, arrastro la fórmula y oh sorpresa, como al principio me aparecieron por los 2, 2, 2, 2, 2. ¿Por qué? Porque la condición era la que tengo que cambiar. Pues ahí está. Esas son las dos formas. Ya si ustedes lo quieren hacer en forma manual, revisar dato por dato e irlo contabilizando y luego ya nada más capturarlo o hacerlo a través de la función que es contar.c. Literalmente es contar en el rango de K22 a K21 si el valor que contiene la celda es igual a 2. O bien, ¿verdad? En la segunda es lo mismo, contar de K2 a K21 siempre y cuando la calificación sea igual a 3. Si no, o sea, se tiene que cumplir esa condición. Si no, pues no lo va a contabilizar. Y ahí nos estamos dando cuenta que son los mismos valores de los que pusimos acá en forma manual. Para los que a lo mejor no me alcanzaron a escuchar al principio, esto es lo mismo que la columna anterior, pero esto lo capturé en forma manual, checando los datos de la lista de que estamos, con la que estamos trabajando, que son las calificaciones, y esto lo hizo a través de una función que se llama contar. Luego sigue la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recuerden que se representa en una proporción del 100%, pero con valores decimales. Es una pequeña división. ¿Quién se acuerda de cómo sacamos la frecuencia relativa? O sea, dígamelo así con palabras o qué se hace una suma, una resta, multiplicación o una división, qué con qué o cuál con cuál, y ya ahorita lo explicamos con fórmula. Era división, ¿no, profe? Ay, Era una división, ajá, Mónica, ¿y qué vamos a Sí, era. dividir? Ahí. era la frecuencia absoluta, profe. Entre 30. Bueno, en la semana pasada entre 30 Ah, era bueno, más, aquí sería Era entre el 20. total, ¿no? Aquí A ver, sería entre exactamente, entre 20. el total, Sí. entre el total. En este caso, el entre total pues total. son 20. Igual, pongan mucha atención. Voy a ocupar la primera columna, la columna B. Entonces, esta es mi frecuencia absoluta. Lo voy a hacer a través de la fórmula. Y fíjense bien para que me digan cómo quedaría la fórmula. Yo tengo que dividir este valor entre el total que está aquí en la celda B11. Luego, al copiar la fórmula, pues la celda B3 tiene que dividirse siempre entre la celda B11. Es decir, la celda B11 nunca se debe de modificar. Todos los valores se van a dividir en este caso entre 20, que es donde está el total. Entonces, voy a poner igual. ¿Qué celda voy a dividir? La La 11. frecuencia absoluta, la primera frecuencia absoluta La que B, está en la B2, ajá, B2, exacto. B2, entre, no importa si las referencias de celda las ponemos en minúsculas o mayúsculas, es lo mismo, me va a dar el mismo resultado. Entonces, ¿entre cuánto o entre qué celda la voy a dividir? Entre la C11. C11 o B11, cualquiera de las dos. Ajá.
Como estoy trabajando con la columna B, me voy directamente con la columna B también, ¿sí? Para no estar mezclando las columnas. Esta nada más la Ok. puse, acuérdense. Bueno, pero ahora yo les pregunto, ninguna de esas dos celdas, ni B2 ni B20, las debo crear como como referencia absoluta para que cuando copien la fórmula no se modifique, porque todas las frecuencias absolutas se tienen que dividir entre el total, que es aquí en donde está el 20, que es la celda B11. Es la B11. La celda B11, le puse B11, esa es la que tengo que crear como frecuencia absoluta para que al momento de copiarla no se incremente. En cambio, B2 la dejo como una referencia relativa para que al momento de copiarla, pues se vaya a la celda B3, B4, Sí, se va B5. modificando. Así Se va es. Y De es donde hecho, se va a cambiar. le voy a dar Enter y ahí, por ejemplo, ya me apareció punto 1. Si yo copio la fórmula hasta el último valor, ahí está. Si checo la fórmula es B3, que es donde está este 1, un alumno que sacó un 3, entre B11. Ese valor no se modificó, que es donde está el 20. Me voy a la siguiente celda, nada más para que lo verifiquen. B4 entre B11. B5 entre B11. B6 entre B11 y así sucesivamente. B10 entre B11. Esta referencia de celda no se modificó. Y era lo que yo necesitaba, que no se modificara porque siempre lo tenía que dividir entre este valor. Entonces, aquí observen que utilicé, perdón, referencias mixtas, una referencia relativa con una referencia absoluta, donde B2 al copiarla sí se incrementa, pero B11 no, esa permanece fija. Ahora sí, ya tengo las frecuencias relativas que dijimos que en una frecuencia relativa, para verificar que esté correcto, la suma, ¿cuánto nos iba a dar máximo? 100. 100. Ay, no, perdón, 1. 1, exacto. 1, Aquí, perdón. ajá, sí, sí. Aquí, pues igual, le doy clic al botón de autosuma. Estoy posicionado donde quiero el resultado. Le doy clic al botón de autosuma y dice que voy a sumar desde D2 hasta D10. Y efectivamente, D2 hasta D10, ahí está. Le doy Enter y ahí está el 1. La ventaja también aquí que tenemos con Excel, lo que les comentaba la semana pasada, es de que aquí las divisiones me las va a dar con todas las decimales y al momento de sumarlas, pues también va a tomar en cuenta todas las decimales y ahora sí, en Excel sí me daría exactamente a 1. La semana pasada, por ejemplo, decía, era algo muy parecido a esto, pero como le habíamos quitado decimales a ciertas cantidades, pues no me daba exactamente el 1, me daba .98, .99. Entonces, la ventaja que tiene Excel, aunque yo aquí no visualice todos los decimales, porque a lo mejor el formato que tiene aquí de irle quitando decimales, que acá arriba vienen los botones de aumentar y disminuir decimales, entonces, aquí, aunque no se visualice, como quiera los está contabilizando al momento de realizar la suma. Porque ustedes son los que establecen cuántos decimales quieren ver. 1, 2, 3, 4, ¿sí? En ese caso son puros ceros los decimales, pero en caso de que el resultado de una división diera, como la semana pasada, .66666 o .333, aunque yo visualice nada más dos decimales, me va a contabilizar todos los que le quité. Y esa es la ventaja también que tiene Excel, de que siempre me va a dar a 1. Posteriormente, la frecuencia porcentual es cómo la vamos a obtener. Vamos a dividir la frecuencia absoluta entre 100. Multiplicarla. Es multiplicarla. ¿Sí? Ok. Es multiplicarla igual la frecuencia relativa, es la relativa por 100. Ahí está, .10, pues me representa el 10%. Y aquí sí, aquí no voy a utilizar ninguna referencia absoluta. Quiero la referencia relativa para que al momento de copiarla, pues me multiplique de 3%, de 4%, etcétera, etcétera. Entonces yo arrastro la fórmula y ahí está el 5%, el 10%, otro 10%, el 5%, el 15%, el 20%. Igual aquí sí, la suma, como dijo hace rato la compañera, me debe sumar o me debe dar un total de 100. Ahí De está. 100. Ahí sí, porque es el 100%. Y luego ya sigue la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cómo la vamos a obtener?
Sumando la frecuencia absoluta La absoluta era, se pone el 2. más. Ujú, La primera pasa igual. Ajá. La Sí, primera la pasa primera pasa igual igual. El y 2. luego ya 2 a más este valor 2. que resulte aquí se le va a sumar o incrementando la frecuencia absoluta siguiente. Es decir, fíjense bien aquí, Sería 3, profe, abajo. Sería ajá, 2 y luego 3. 3, luego 5, Luego el 5, último me sí. debe dar a 20, el último, no la suma. Entonces, fíjense bien lo que hacemos aquí en Excel. Como este valor de la primera frecuencia absoluta debe ser la misma para la frecuencia acumulada, lo que hago yo es hacer una igualación de celda, es decir, voy a poner igual a este valor. Quiero una igualación de celdas. Ahí le doy enter y ya pasé el 2. Ahí nada más hice una igualación. Imagínense que aquí hubiera un 5, ¿sí? Imagínense que hubiera un 5. ¿Ven cómo me cambió todo? Incluso acá los decimales, ¿sí ven? O no se dieron cuenta. Miren, voy a quitar el 5 y voy a poner el 2 que estaba. Vean los números aquí, sobre todo Sí, la sí frecuencia cambia. relativa, la porcentual. Al Sí. momento que yo le pongo un 5 aquí, ven, todo cambia. Pero Sí. me sigue dando Sí. 1 y 100. Si aquí yo le puedo incrementar a los decimales, ahí están. Como yo nada más quiero 2 decimales, ahí están. Pero al momento de hacer la suma, lleva a cabo la suma. Bueno, ahí está. Entonces ya igualé la celda. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Como dijeron, en el siguiente va a ser un 3. A partir de aquí, yo sí puedo crear la fórmula. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Voy a poner aquí igual mi frecuencia acumulada, la primera, más la siguiente frecuencia absoluta. Fíjese bien, F2 más B3. Y no voy a crear ninguna referencia absoluta, se van a quedar como referencias relativas para que al momento de copiarlo hacia abajo, se vayan incrementando ambas, ¿sí? Porque la que debe ir acumulándose es el valor precisamente donde estoy creando ahorita la fórmula. Ahí le doy un enter y ahí está. 2 más 1 son 3. Y copio la fórmula hasta el último. Y ahora sí, 3 más 2 son 5. 5 más 2 son 7. 7 más 1, 8 más 3, 11. Más 4, 15. Más 1, 16. Más 4, 20. Aquí es donde les decía, el último es el que nos va a dar el total. Aquí ya no se suma, porque efectivamente el último valor, pues me debe dar 20, que son los 20 valores que tenemos en estudio. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos pues prácticamente todo lo que lleva una tabla de frecuencia acumulada con datos no agrupados para poder dar respuesta, en este caso, a las preguntas que tengo aquí abajo. Ahora sí, ¿quién puede decir la respuesta a esta pregunta? ¿Cuántos alumnos obtuvieron calificación de 8? ¿Cuántos alumnos? 4. ¿Sí? ¿4? Exacto. O sea, son 4, aquí está ese. Alumnos que sacaron un 8 exactamente son 4 alumnos. ¿Qué porcentaje de alumnos tuvieron calificación de 6 en adelante? De aquí para abajo, o sea, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvieron de 6 en adelante? Acuérdense que los porcentajes son estos, ¿eh? O sea, Habría aquí que sumar, ¿no? habría que sumarlo, exacto. Lo puedes hacer en forma manual o, bueno, aquí pongo también igual, suma, lo puedo crear en forma manual, igual suma. ¿Qué voy a sumar? Dice que el porcentaje de los que Es sacaron de 6, 6 en adelante. A partir de aquí, hacia acá, los voy a sumar, es selecciono el 10, rango. Ajá, 65. exactamente, 65%. 65%. Ahí está. Luego dice, ¿cuántos alumnos sacaron calificaciones de 6 en adelante? ¿Cuántos alumnos? Podemos hacer lo mismo. O sea, igual, suma, vas a sumar. ¿Qué voy a sumar? A los alumnos que sacaron de 6 en adelante. Pues entonces ahora voy a B6, sumar las frecuencias B6 absolutas. a B10. Exacto. Y son 13 alumnos, dice. 13. Ujú. Y por último, no es cierto, son 2, todavía me faltan 2 preguntas.
¿qué porcentaje de alumnos reprobaron? Sabiendo que el pase es 7. Pues igual sumamos de Las la... frecuencias de 6 para abajo, porque dice, ¿qué Ujú. porcentaje de alumnos reprobaron sabiendo que el pase es 7? Pues entonces, los de 6 reprobaron. Entonces, esos son los porcentajes. Esta es la suma de los alumnos que reprobaron. Aquí, E2 a E6. exacto, E2 a E6. Muy bien. Adriana, si ocupa Excel, Adriana. Porcentaje de alumnos aprobados. Porcentaje de alumnos aprobados. ¿De dónde a dónde voy a sumar? Pues de E7 a E10. Ajá. Esos ustedes, los que sacaron 7 en adelante. Y ahí está, dice que es, Y del 100%. así 60 más es. 40. Ujú. Ahí está. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? No. No, profe. La clase como quieras está grabando. Le digo ahorita nada más terminando la sesión, que nos quedan 2 minutos. Dejo que se finalice la grabación y lo subo a YouTube y les mando el enlace como quieran. Ok, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir el archivo si no tiene alguna pregunta de la hoja. Ok, bueno, ahorita les voy a mandar una actividad muy parecida a eso, que lo que tienen que hacer es lo mismo, van a acomodar los datos, van a crear su tabla de frecuencias, utilizando las fórmulas que vimos y me la van a enviar, no necesariamente terminarla ahorita, como siempre hemos trabajado. De hecho, el próximo sábado no tenemos clase, ¿verdad? No. No, Bueno, o profe. sea, les pongo ahí la fecha máxima que tienen para regresarla. Aunque algunos no la respeten, ¿verdad? La mandan después. No se crean. A mí no va a estar hablando. Este, y, y pues ya en la siguiente hora ya no nos conectamos. El que la quiera hacer de una vez, pues lo hace, aprovecha este tiempo. El que quiera almorzar, pues almuerza. O si se quiere dormir otro ratito, pues se duerme para que a las 10 esté con todas las pilas en la clase del maestro, ¿quién es? ¿El maestro Oviedo o no? Sí. No, el profe Germán. Ah, el profe Germán Ah, sí, es cierto, profe Sí. Germán. Al último nos toca el profe Oviedo. Oviedo. Bueno, Pero bueno, va a ahí hacer los, hacer un archivo así como el que hizo ahorita de Excel. sí, de hecho, a ver si lo tengo aquí a la mano para abrirlo más o menos. Pues Igual, me quedo ¿verdad? un Pues lo minuto. mandamos Sí, por les voy a mandar WhatsApp. un archivo Excel. Y Déjenme lo- tomar la captura de pantalla porque veo que se nos va a acabar el tiempo. Sí, o sea, es igual la, la dinámica. la dinámica, o sea, el archivo es